Y nunca me pensé que dentro de mi recorrido profesional iba a vivir una pandemia como la que hemos tenido por el COVID, pero justo cuando empecé a trabajar tuvimos otro hecho que marcó una época, que fue el síndrome tóxico. Por lo tanto, bueno, yo que ya estoy cerca casi de jubilarme dentro de muy poquito tiempo, voy a poder presumir que he vivido una pandemia. Habíamos estudiado la pandemia de la gripe del año 2018, pero nunca pensamos que íbamos a tener esta oportunidad, los profesionales sanitarios, de compartir en nuestro periodo laboral pues una pandemia. Bueno, hoy tenemos 3 ponentes de lujo que casi con decir su nombre no sería necesario hacer ninguna nota biográfica, pero bueno, tenemos hoy a Fernando Simón, médico y epidemiólogo, formado en España, en Inglaterra y en Francia, y que ocupa en este momento el cargo de director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, dependiente del Ministerio de Sanidad. Y además es el coordinador de la Red Nacional de Vigilancia. Fue investigador del Instituto Carlos III desde el 2003 al 2011 y ha ocupado varios puestos de responsabilidad en salud pública, epidemiología e investigación, tanto en Europa como en América Latina y en África. Tiene experiencia en coordinación de respuestas a crisis sanitarias. Yo creo que el máster lo has hecho en estos últimos años. Vamos, yo creo que casi podríamos crear un máster que se llamase Fernando Simón, porque has sido un ejemplo de respuesta a una crisis sanitaria como la que hemos vivido. Salud pública, epidemiología, investigación, planificación, preparación, control de enfermedades infecciosas y, por supuesto, la docencia, que yo creo que es un compromiso que tenemos todos los profesionales sanitarios. Es miembro de varios grupos asesores y de comités, tanto de la Unión Europea como en el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y en la OMS. Cristian Gortázar hizo su tesis en Zaragoza, donde se formó. Es catedrático en Sanidad Animal en el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, un centro mixto entre universidad y CSIC, en Ciudad Real, y ha dirigido 25 tesis doctorales y coautor de innumerables artículos científicos. Tiene una actividad investigadora que combina la ecología y las ciencias veterinarias para aportar soluciones a problemas sanitarios emergentes como son la tuberculosis o la peste porcina africana. Actualmente está dirigiendo el Grupo de Investigación y Sanidad y Biotecnología Sabio. Y, por último, Fernando Valladares, suficientemente conocido también, es doctor en Biología, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es un científico altamente citado, con numerosas investigaciones sobre el papel de la biodiversidad y los impactos del cambio climático y de la actividad humana en los ecosistemas. Recibió en el año 2021 el premio Jaume I, en la categoría de protección de medio ambiente y el premio de comunicación ambiental de la Fundación BBVA. Su preocupación por la crisis ambiental le ha empujado a divulgar activamente sobre la crisis ambiental en diferentes medios de comunicación y en su canal de salud de la humanidad en las redes sociales. Y nada más, yo no voy a robar más tiempo, tenéis un currículum que justifica el que hoy estéis aquí y seguro que vamos a disfrutar con vuestros conocimientos. Adelante, Fernando. Bueno, primero, muchas gracias, José Luis. Y vamos a empezar para no perder más tiempo. Yo creo que sí. Bueno, mi tema hoy es hablar sobre epidemias y pandemias en el siglo XXI, más o menos, pero no se puede hablar de ellas si no tenemos un poquito de bagaje, un poquito de contexto de lo que ha pasado en estos años últimos, de lo que ha pasado en estos últimos 22 años, pero también un poquito, aunque sea poco, aunque sea breve, de lo que pasó previamente. Y si no tenemos una aproximación a las epidemias y pandemias con la coherencia adecuada. Lo cierto es que cuando hablamos de epidemias y pandemias, lo primero que se nos viene a la cabeza es hablar de dinámica de enfermedades infecciosas en los seres humanos. Obviamente yo soy médico, me voy a dedicar a la parte de salud humana, aunque no voy a hablar solo de aspectos sanitarios. La dinámica de las enfermedades infecciosas es lo que afecta a los riesgos de que existan epidemias o no. Todas las enfermedades infecciosas en principio se transmiten y cualquier enfermedad que se transmite, sea en mayor o menor grado, tiene un potencial epidémico. Esa transmisión depende de muchos factores. Vamos a pasar muy rapidito. Son factores algunos asociados al propio patógeno, en los cuales podemos influir poco. Podemos influir indirectamente de alguna forma, pero desde luego a corto plazo, cuando hay un problema sanitario agudo,
No tiene ningún sentido que pensemos en modificar patógenos. Hay factores asociados al huésped. Son factores en los que también podríamos influir a medio o largo plazo, de alguna forma. En algunos hemos influido casi sin querer, pero desde luego tampoco es uno de los factores en los que ante un problema sanitario, sea más local, sea regional, sea comunitario, nacional o global, podamos influir a corto plazo y pueda suponer un cambio importante en la evolución de una pandemia o una epidemia. Hay factores ambientales, lo mismo, creo que se ha hablado suficientemente y se va a hablar más. También yo haré algún comentario más adelante en mi presentación. El modo de transmisión sí que podemos hasta cierto punto influir de alguna manera, porque el modo de transmisión tiene mucho que ver también con lo que pone al final de esa diapositiva, que es el patrón del contacto social y el comportamiento de las personas. Es verdad que las enfermedades se transmiten de una manera concreta, pero no se transmiten igual en todas partes. Una enfermedad como por ejemplo el Zika, de la que luego daremos algún otro apunte, es una enfermedad que en Brasil se transmite por vectores y no tiene ningún sentido en Brasil hablar de otro medio de transmisión, no tiene un sentido marginal. En Europa el Zika no se transmite por vectores, el mecanismo de transmisión del Zika es vía sexual. La diferencia es que en Brasil hay cientos de miles de casos, o hubo cientos de miles de casos, en España hubo un número mínimo de 3-4 casos de transmisión local y el resto fueron todos casos importados. Pero los mecanismos de transmisión no son los mismos en todas partes y de alguna forma podemos llegar a influir en ellos. La relación entre el periodo infectivo y el periodo clínico es otro de los factores que afectan a los riesgos epidémicos. Una enfermedad que se transmite cuando no hay síntomas es mucho más difícil de controlar que una que se transmite cuando ya hay síntomas, si son de transmisión persona a persona. La razón es muy obvia. A un sintomático se le puede identificar, se le puede aislar, se le puede poner en una burbuja al margen de la sociedad y por lo tanto puede dejar de transmitir. A una persona asintomática no se le puede identificar. Y poner en cuarentena a personas asintomáticas, como hemos hecho en esta epidemia por razones obvias al principio, tiene un costo muy importante. Y aún así no facilita del todo el control. Es decir, tenemos aspectos relacionados con los patógenos, la transmisión en sí, la relación de los hombres con los patógenos y la relación de los hombres unos con otros que nos hacen entender cómo controlar las enfermedades a nivel local. Pero lo cierto es que cuando hablamos de riesgos epidémicos o pandémicos, esto no es lo importante. Esto es importante en el momento de controlar la epidemia a nivel local, pero a nivel global tenemos que plantearnos las cosas de otra manera. Tenemos que empezar a hablar de la dinámica de los riesgos epidémicos o pandémicos, no de las enfermedades infecciosas en los humanos. Si me apuráis, visto lo visto en los últimos años, ni siquiera de los riesgos epidémicos, sino de la dinámica de las crisis epidémicas y pandémicas. Aunque me ha hecho un poquito de spoiler José Luis, sí que me gustaría que pararais unos segundos, aquí y los que estáis en streaming, no sé dónde está la cámara, voy a mirar para allá, que pararéis unos segundos, os voy a dar 5 o 10 segundos únicamente para que pensarais, llevamos 22 años de siglo XXI, que pensarais en los 22 años últimos, mismo periodo de tiempo, del siglo XX, en los últimos 22 años del siglo XX, qué crisis, grandes crisis sanitarias hemos vivido o hemos percibido en España. No es lo mismo lo que es real que lo que se percibe. Pero vamos a ir, ¿qué grandes crisis sanitarias han percibido en España en los últimos 22 años del siglo XX? Unos segundos nada más. La primera, el spoiler. 1981. Aceite tóxico. Estas son las que a mí me vinieron a la cabeza cuando me puse a pensar en esto. Obviamente a cada uno de vosotros ha podido venir muchas más. Y es cierto que en esta audiencia que veo aquí, la mayor parte os habéis tenido que acordar de esta, pero algunos no. Se ve algunos que obviamente dirán, ¿qué es eso del aceite tóxico? Pero bueno, es cierto que cuando piensas en los últimos 22 años del siglo XXI, en España la primera que te viene a la cabeza es el aceite tóxico. ¿Y hay alguna más que se os venga a la cabeza? Aquí hay mucho veterinario. Las vacas locas. Leishmania en Madrid. Las vacas locas.
leishmania en Madrid, hubo también. Leishmania en las vacas locas. Hubo algunas otras, desde luego. La leishmania en Madrid puede ser un problema, pero se fue a caballo entre el siglo XXI y XX. Pero sí que es cierto que tenemos una percepción de que en ese periodo de 22 años tuvimos estos problemas sanitarios. ¿Qué ha pasado en los siguientes 22 años, en los 22 primeros del siglo XXI? Hemos tenido SARS-CoV-1, la primera pandemia del siglo XXI, pequeñita, de poco impacto, muy poco impacto, pero SARS-CoV-1. Tuvimos el H5N1, gran crisis sanitaria, la gripe de los pollos, el sector de la pollería en España casi se hunde y en el resto del mundo igual. Tuvimos la siguiente, la salmonelosis en España, la epidemia más grande que nunca se ha registrado en España. Salmonelosis fue en el año 2005, asociada a la puesta en el mercado de un pollo contaminado con salmonela, del cual se ponían cada día 500.000 de pollos en el mercado, cada día. 500.000 de pollos infectados. Nuestros sistemas sanitarios consiguieron que solamente se identificaran 3.000 y pico casos, cerca de 4.000. Porque 500.000 de pollos se los comen muchos más de 3.000 y pico o 4.000 personas. Tuvimos la gripe H1N1, tuvimos la expansión de la polio, tuvimos cosas que no tienen nada que ver con la biología, el Fukushima. Tuvimos la crisis de los pepinos, que no era por pepinos españoles, era por brotes germinados de varios productos procedentes de un país africano. No vamos a hablar con él, no vamos a meter la pata igual que la metió aquel político alemán. Pero no fue por los pepinos. Y la crisis se generó por las declaraciones de un único político en Alemania. Y generó una crisis que no afectó solo a España, Portugal, Italia y cualquier país europeo que produjera pepinos en aquel momento. Y hemos tenido más, todas las que aparecen por ahí, chikungunya, el Zika, la primera gran brote de ébola, la primera gran epidemia de ébola en África Occidental, cuando nunca se había registrado ébola humana en África Occidental. Tuvimos luego el siguiente gran brote de ébola en África, esta vez oriental, en Kivu, en la República Democrática del Congo. Tuvimos en España la listeriosis en 2019 y casi sin darnos respiro tuvimos el SARS-CoV-2. Ahora el monkeypox. Y sobrevolando desde hace ya 10-15 años el gran riesgo de las resistencias a los antimicrobianos, que es probablemente, si no hubiéramos tenido el SARS-CoV-2, si no hubiéramos tenido la COVID, el problema de salud más grande al que nos hubiéramos enfrentado en los próximos 10-15 años, quizás 20 o 30. Hay una desproporción importante en lo que hemos detectado en estos 22 años con lo que se detectaba o se percibía en los previos. Esa desproporción puede ser en parte porque se detecta más, sí, pero hay algo mucho más importante de fondo. Y mi posición aquí no es tanto que hablemos de lo que está pasando, lo que ya ha pasado, sino tratar de que entendamos, que incorporemos a nuestra forma de pensar todo lo que afecta a todos estos riesgos pandémicos. El mundo ha cambiado radicalmente, pero desde mi punto de vista el cambio más radical que ha tenido el mundo en un periodo récord ha sido su población. La población del mundo era relativamente estable, siempre con una tendencia ascendente de crecimiento, pero relativamente estable hasta hace 200, 300 años aproximadamente. En el año 1800 había 1.000 millones de personas en el mundo. En el año 1900, 100 años después, 1.500 millones. Se había multiplicado por 1,5 veces. Nunca se había visto un crecimiento tan rápido. Pero es que 100 años más tarde, en el año 2000, había más de 6.000 millones de personas. Se había multiplicado por 4 en el mismo periodo de tiempo. Ahora hay 7.900 millones de habitantes. Pero incluso en ese periodo que se ve casi una línea recta ahí, esto es un periodo de tiempo enorme, si nos fijamos en ese único periodo, el crecimiento tampoco ha sido igual. El crecimiento se ha dado sobre todo en los últimos 70 años, a partir de 1950 a 1960. Es a partir de entonces donde se ha producido el crecimiento realmente rápido de la población. Y hemos pasado a tener esos 7.900 millones de habitantes que tenemos ahora mismo en el planeta. Obviamente a toda esa gente hay que darle de comer.
Y hemos conseguido dar de comer a casi todos. No a todos, pero hemos conseguido darles de comer. Y a todos tenemos que darles sus juguetitos, porque no nos vale con comer. Todos queremos tener nuestro coche, nuestra lavadora, nuestra nevera, nuestro ordenador. Si es de último modelo, mejor. Si podemos cambiarlo cada 2 años, mejor. Y hemos más o menos conseguido, a casi todos, no a todos, darles sus juguetitos. Y además toda esa gente y toda esa mercancía se quieren mover. Y hemos conseguido moverlos a todos. Algunos, las mercancías se han conseguido mover muy bien, las personas que han querido moverse se han podido mover muy bien, pero es que hemos sido tan buenos moviendo a la gente que hemos movido incluso a los que no querían moverse. Ahora mismo tenemos cerca de 90 millones de refugiados y desplazados en el mundo. El año pasado eran 83, ahora son cerca de 90, creo que todos sabemos por qué. Si los pusiéramos a todos juntos, si no me equivoco, creo que sería el 9º país más grande del mundo. 90 millones de refugiados y desplazados que no querían moverse. A estos estamos dándoles justito de comer. Pero hemos conseguido más o menos dar respuesta a las necesidades de esa población. El problema es que lo hemos hecho de una manera tan ineficiente que hemos generado una enorme cantidad de residuos y una contaminación brutal. Y como consecuencia de todo esto, partiendo de ese crecimiento exponencial de la población, hemos acabado generando un cambio climático que está revirtiendo de nuevo en la evolución de esta población. Estos datos son la evolución de la temperatura media anual en España desde 1960. Al final, todo esto lo que ha hecho es no generar un cambio climático. El cambio no es el cambio climático, el cambio es el cambio global. Es todos los factores los que acaban generando los problemas para la humanidad. Los problemas para el planeta yo creo que son otros, quizás seamos nosotros. Los problemas son para la humanidad. Este cambio global obviamente no es algo nuevo, llevamos tiempo pensando en él, llevamos tiempo trabajando en él y toda esta evolución la hemos ido viviendo las personas y los especialistas y los profesionales y hemos ido tratando de prepararnos a grandes rasgos, cosas grandes que se han hecho antes del coronavirus para prepararnos y reducir riesgos. Existe un reglamento de alerta precoz y respuesta de la Unión Europea, existe un reglamento sanitario internacional que se aprobó en el año 2005 y que firmaron 194 países. Cuando se firmó, casi todos los firmantes sabían que más de la mitad de los países no iban a poder implementarlo, pero todos se hicieron la foto. Tenemos un Centro Europeo de Control de Enfermedades desde el año 2005, tenemos la decisión de amenazas transfronterizas de la Unión Europea desde el año 2013, tenemos el Programa Global de Emergencias de la OMS desde el año 2014, después de la epidemia de ébola. Tenemos el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias a nivel nacional. Tenemos también a nivel nacional la Ley General de Salud Pública de 2011, que no se ha terminado de implementar. Tenemos, después del ébola, porque vamos aprendiendo, una red de unidades de aislamiento de alto nivel en España, que permite gestionar enfermedades de alto riesgo infeccioso cuando son pocos casos. Y nos íbamos preparando para los escenarios más probables. Quizás no nos habíamos preparado para el que vino, que estaba en el scope, estaba en el punto de mira, pero todavía no habíamos llegado a prepararnos bien para ello. Además, había un montón de cambios de fondo que ayudaban a responder mejor ante cualquiera de estas situaciones de riesgo. Teníamos sistemas de vigilancia y de detección mucho mejores de los que habíamos tenido nunca. Quizás no tan buenos como nos hubiera gustado, visto lo visto, pero mejores de lo que los habíamos tenido nunca. Tenemos unos sistemas de seguridad alimentaria enormes. Las cosas que comemos se producen meses antes de que nos las comamos a miles de kilómetros de distancia y llegan y no generan problemas sanitarios en general. Siempre aparece algún problema. Los pollos contaminados en el año 2005. Tenemos avances sanitarios y tecnológicos bestiales, que nunca habíamos imaginado tenerlos. Tenemos un acceso al sistema sanitario en general mucho mejor del que teníamos hace nada. Y incluso en los países en desarrollo donde pensamos que no hay nada, todo esto también ha mejorado. Más despacio, de una forma mucho más inestable, mucho menos resiliente, pero también ha mejorado. Igual que la prevención, el acceso a las vacunas, a mejores tratamientos, a mejores profilaxis.
y el saneamiento. En España ahora mismo el cólera no es un riesgo para la salud pública, es un riesgo para entornos muy reducidos o muy pequeños alrededor de posibles casos importados. Y eso es gracias al saneamiento. Todo esto hacía que estuviéramos hasta cierto punto preparados. Lo que pasa es que nos movemos incluso más de lo que teníamos asumido. Y uno de los objetivos de mi charla hoy es conseguir que todo esto que cuando nos paramos a pensarlo somos capaces de entenderlo, lo incorporemos de manera refleja a nuestra forma de pensar y trabajar diariamente. Eso es la probabilidad de aparecer en un país determinado del mundo si has embarcado en Wuhan justo antes de que todo esto empezara. Lo que hubiera pasado si una persona, por ejemplo, en enero del 2020 o en diciembre del 2020, hubiera embarcado en Wuhan, ¿dónde hubiera terminado su viaje? De estos, 33 pasajeros al día hubieran llegado a España. Estos son promedios. Sabéis que los viajeros no se mueven igual a lo largo de todo el año, por lo tanto hay que considerarlo con un poquito de cuidado. 33 pasajeros hubieran llegado a España. Cuando la pandemia empezó, no teníamos buenos datos de la evolución y de la incidencia en Wuhan. No los teníamos. Teníamos alguna información, pero no sabíamos realmente qué incidencia había. Así que haciendo un ejercicio por hacerlo, que se pueden poner cualquier otra cifra, pero calculando una incidencia en Wuhan de 50 casos por 100.000, los datos reales eran muy por debajo de esas cifras, pero yendo muy por encima de las cifras que teníamos, no sabemos si muy por encima de las cifras reales de infección, no lo sabemos, pero haciendo un ejercicio, esto lo he puesto yo por poner 50 casos por 100.000, hubiera llegado un caso de coronavirus a España cada 2 meses. Y eso asumiendo además que la transmisión del coronavirus era igual entre el total de la población de Wuhan que entre aquellos que viajaban al exterior, que tampoco tenemos idea de que eso fuera así. Un poquito después tuvimos otro problema, que nos relacionó mucho con Italia. Resulta que de Italia llegan 11.000 pasajeros del norte de Italia, de las 4 regiones del norte de Italia que inicialmente se ven afectadas, al día. Eso es 335 veces más personas al día de las que llegan de Wuhan. Nos hubieran llegado entre 5 y 6 casos al día, teniendo también incidencias de 50 por 100.000. Toda esta movilidad nos afecta y nos afecta mucho, pero no es igual para todos los países. Si os fijáis en las barritas de arriba, hay países en los que la movilidad de Wuhan les hubiera afectado mucho más que a nosotros. Y probablemente a la de Italia les hubiera afectado mucho menos. Todo esto hay que considerarlo. Además, toda esta evolución de nuestra población no ha sido porque naciera mucha gente, que también. Ha sido porque se ha muerto muy poca gente. Esa es la evolución de la población española de 20 en 20 años hasta la fecha. En los años 80, en los años 2000 y en los años 2020. Nuestra población ahora es mucho más frágil de lo que era hace solo 20 años y mucho más aún de lo que era hace 40. Mucho más frágil. El impacto de algunas enfermedades obviamente va a ser mucho mayor ahora. Y esto no pasa solo en España. Los países que pensamos que están igual que estaban, no lo están. Eso es la evolución en Sudáfrica. El impacto del coronavirus en Sudáfrica ahora es mayor de lo que hubiera sido si el coronavirus hubiera llegado hace 40 años. Diremos, bueno, todos estamos evolucionando igual. Desgraciadamente, esto es un pequeño engaño que os he puesto porque hay algunos países, eso es Nigeria, en los que no ha cambiado nada. Y desgraciadamente el impacto en Nigeria no se debe a que la población sea más frágil, sino a que pueden llegar a tener una transmisión enorme, muy superior a la que nosotros hemos tenido. Incluso en Europa esas diferencias existen. Esas son la población de Italia, al norte, que es la más parecida a nosotros, Reino Unido y Dinamarca. El impacto del coronavirus en Dinamarca y en Reino Unido no ha sido, en algunos aspectos, igual al nuestro, entre otras cosas, por las características de las poblaciones. Además, hemos modificado mucho nuestra relación con el medio ambiente, con nuestro entorno. Hemos hecho que la población forzadamente
o por intereses de negocio, explotaciones mineras, petrolíferas, o por necesidades de cultivo, haya cambiado radicalmente su relación con el medio ambiente. Esto es una de las razones, también potenciada por el cambio climático y las sequías, que hizo que el ébola se extendiera hasta África del Oeste. Y eso es una de las razones, nuestra relación con el medio ambiente y cómo lo reconvertimos, eso es una de las razones para que en España, cuando todos los modelos predictivos climáticos y de supervivencia de los mosquitos indicaban que el mejor hábitat para el mosquito tigre, el Aedes albopictus, era el norte de España, ese mosquito se haya asentado en Levante, gracias a la reconversión de un clima que no le era propicio a un clima que le era muy propicio por los miles y miles de urbanizaciones con casitas con su jardincito bien regadito que favorecía la existencia o el asentamiento del mosquito tigre. El mosquito tigre es un riesgo para la transmisión de la fiebre amarilla, el dengue, el zika y el chikungunya. Afortunadamente para la fiebre amarilla, malo. Y esperemos que siga siéndolo. Pero no es solo eso. En 2016 detectamos, y luego en 2018 se hicieron muchos estudios, se detectaron virus de Crimea-Congo en garrapatas en España, en una zona muy concreta, poco accesible. Pensábamos que eran garrapatas que venían esporádicamente a través de aves migratorias de África. Se hicieron estudios y en todas esas zonas que hay marcadas se detectó el virus en garrapatas. Posteriormente, y por aquí está Rufino, que ha participado muy activamente en estos estudios, detectamos que tenemos animales que estuvieron en contacto, tanto salvajes como domésticos, con el virus del Crimea-Congo, y los animales domésticos tienen una vida media relativamente corta, en casi todo el territorio peninsular. No tenemos mucha información de la parte más oriental de España, básicamente porque se han hecho menos estudios, pero es muy probable que también lo haya. Todo esto nos muestra claramente que la salud y los riesgos epidémicos a nivel global tienen una relación entre la salud animal, la salud ambiental y la salud humana enorme. Pero me gustaría que nos quedarais con esto. La salud humana no está relacionada solo con estos dos otros aspectos de la salud, la animal y la ambiental. Está también muy relacionada con la población y su estructura, con la ocupación del espacio, con la movilidad, con el consumo, con el comportamiento de las personas. Y todo eso acaba generando lo que ahora estamos llamando entre todos salud global, una salud, como queráis llamarlo, me da igual. En realidad no estamos hablando de salud global. Nosotros llevamos en el mundo escasamente unas décimas de segundo de la existencia del mundo. Al mundo nosotros somos como una pequeña mosca que nos hemos posado durante un tiempo. Lo que nos interesa es que el mundo nos deje quedarnos en él un poco más. Y para eso tenemos que darle alguna razón, fastidiarle un poco menos. Ya casi acabó. Por lo tanto, tenemos que entender que para que el mundo nos deje quedarnos, tenemos que trabajar para ello y tenemos que entender que los riesgos epidémicos y pandémicos son un problema multisectorial. Hemos aprendido mucho del coronavirus, mucho. Hay muchas cosas que hacer. A nivel global se ha iniciado un proceso de modificación del Reglamento Sanitario Internacional. Hay cosas que mejorar en él. Es muy bueno. No lo hemos implementado bien. Si lo hubiéramos implementado bien, probablemente estaríamos mejor. Pero hay cosas que modificar. Estamos en ello a nivel global. Hay un acuerdo internacional de pandemias. Hace poquito se llamaba tratado, ahora se va a llamar acuerdo. No sabemos en qué va a acabar, pero se está debatiendo la necesidad de entender las pandemias como un problema global, porque son un problema global. Se está creando, a partir de una iniciativa del G20 y de algunos países en concreto, un fondo financiero intermediario que permita el desarrollo de los países que necesitan desarrollar estructuras para reducir riesgos para todos. Hay un reglamento de amenazas transfronterizas en la UE que va a cambiar, va a sustituir a esa decisión que mencionaba al principio y que va mucho más allá de lo que incluía la decisión previa. Y va a ser un reglamento que es de aplicación inmediata. Tenemos una nueva dirección general, ERA, que quiere decir Health Emergency Response Authority, de la Unión Europea, que va a coordinar todo el acceso a recursos para responder, recursos de medicamentos y vacunas para responder ante emergencias sanitarias y que va a tener mucho que ver con la industria. Tenemos la revisión de las reservas estratégicas a nivel europeo, a nivel global y también a nivel nacional.
los reglamentos del ECDC y la EMA, que van a cambiar y se les van a dar más mandato. Tenemos la Agencia Estatal de Salud Pública, que se está tratando de desarrollar y que pronto se aprobará por ley. No puedo decir exactamente cuándo porque no lo sé, pero pronto se aprobará. Y tenemos la Red de Vigilancia de Salud Pública que mencionaba hace poquito Sonia, la directora general. Yo creo que hemos aprendido mucho, pero para mí lo que hemos aprendido de verdad, algo que se suponía que al firmar en 2005 el Reglamento Sanitario Internacional habíamos entendido. Y que me gustaría que no volviera a pasar lo que pasó. En aquel momento, cuando la gente se sentaba y firmaba, tenía en la cabeza lo que estaba firmando, pero no lo tenía incorporado a su forma de pensar ni de forma refleja ni automática. Yo creo que hemos entendido en este tiempo que las emergencias sanitarias son un asunto de Estado, no del Ministerio de Sanidad, son un asunto de Estado. Y hasta ahora hemos dejado que el Reglamento Sanitario Internacional, la decisión de amenazas transfronterizas de la UE y cualquier otra actividad donde ponía la palabra salud o sanitario fuera únicamente desarrollado por el Ministerio de Sanidad. A veces nosotros, egoístamente, sin querer dejar cosas para otros, pero la mayor parte de las veces otros no queriendo asumir la parte que les tocaba. Esto es un problema de Estado. El problema es que si no lo entendemos así, no vamos a conseguir que esa pequeña esfera que se ve ahí, semiesfera, nos deje quedarnos un ratito más. Y el problema es que no tenemos otro sitio donde ir. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Un placer, como siempre, escucharte. Y a continuación, Cristian Cortázar, es tu tiempo. Sí, voy a pedirte el mando. Muchas gracias. Vamos a ver. Fernando, ¿te pasamos el turno? ¿Ah, sí? Sí, porque no está la presentación mía cargada. Muy bien, pues adelante, vamos aquí. Mientras tanto, muchas gracias a todos y todas por la participación, por estar aquí hoy y también a los que han organizado estas jornadas, que creo que son imprescindibles, importantes y motivantes. Voy a hacer una pequeña aproximación desde la ecología, algo que sé. Yo recuerdo los profesores de geografía y de historia que se venían muy arriba contando el Neolítico. Nos lo contaron como una fase en la que la especie humana como que tenía un auge demográfico, un auge tecnológico, un auge de muchas cosas, y en realidad el Neolítico supuso un punto de inflexión en nuestra relación con el planeta por la escala y la tecnología y la intensidad con la que hacíamos cosas. Extinguimos la megafauna, por ejemplo, hicimos muchas transformaciones, no solo esas famosas ciudades, y con todo este nuevo enredo planetario trajimos las pandemias. La historia es divertida en este sentido, aunque también tiene tintes dramáticos, pero realmente las pandemias en la actualidad heredan muchas de las cosas que han tenido siempre, porque estar en contacto con las especies animales nos ha traído siempre riesgos. Pongo muchas veces el ejemplo de jugar al tenis frente a jugar al pádel, porque pensamos que una enfermedad zoonótica es como el tenis, en el cual tenemos al rival de frente, ¿no? Sin embargo, las enfermedades zoonóticas cada vez más la ciencia las entiende como jugar al pádel, porque las enfermedades las pasamos, se rebotan en terceras, cuartas, quintas especies y nos vienen en el momento menos oportuno y por el sitio menos pensado. Estamos entendiendo recién ahora las enfermedades que nosotros transmitimos y cómo evolucionan desde el ser humano hacia pasando la barrera animal en el otro sentido. Nos hemos puesto tanto énfasis, porque somos antropocéntricos, en lo que nos pasa a nosotros, que nos hemos olvidado de lo que les pasa a ellos cuando nosotros los infectamos. Hay muchas novedades, la globalización ya se ha mencionado. Durante la pandemia hubo que frenar algunas de las múltiples bulos que contaban las zonas tropicales como un origen poco menos que imparable de en fin, enfermedades y problemas para la humanidad. Si vemos el mapa del siglo XX, de dónde salían, los puntitos rojos indican enfermedades zoonóticas. En el siglo XX nos ceñimos y nos centramos en deteriorar el medio ambiente en zonas templadas y de ahí surgieron la mayoría de las enfermedades zoonóticas. Cuando desplazamos nuestra capacidad tecnológica para destrozar, estropear los ecosistemas tropicales, el mapa de abajo muestra que los riesgos empezaban a venir de las zonas tropicales. Cuanto más globalizadas, como el sudeste asiático, pues más probabilidades de que de allí surgieran las cosas, ¿no?
¿Cuál es la relación entre dos conceptos que, contrariamente a lo que muchos piensan, van en el sentido de protegernos, entre biodiversidad y pandemias? Se pensaba que cuantos más bichos, pues más riesgos. No, pues resulta que la ciencia de la ecología lo que muestra es que cuantos más bichos, menos riesgos. ¿Cómo es esto? Bueno, por resumir algo que podría dar para mucho rato, hay 3 mecanismos básicos por los que la biodiversidad nos protege de los riesgos zoonóticos. El primer mecanismo es un simple control poblacional en un ecosistema en el que hay grupos funcionales, en los que hay especies diferentes, especies que se comen unas a otras, que se necesitan unas a otras, que unas regulan a otras, y entre esas multitud de especies, todas en estrecha interacción, están esas especies reservorio o portadores de patógenos. Por tanto, hay un control demográfico en un ecosistema en el que no faltan especies de unas a otras. El segundo mecanismo por el que la biodiversidad nos protege es el mecanismo de la dilución, un mecanismo que no es matemático, que no es exacto, pero que reduce los riesgos. En este caso hacemos un zoom de la biodiversidad y nos metemos dentro de las especies de un mismo grupo funcional. Al ser dentro de un mismo grupo funcional, por ejemplo los roedores o las aves, pueden compartir los patógenos, pero indudablemente los patógenos no funcionan igual en todas las especies de este mismo grupo y por tanto se diluye la carga del virus, la carga de la bacteria en el ecosistema. Una vez más se reducen los riesgos. Y el tercer mecanismo se conoce como amortiguación y tiene que ver con el nivel más fino de biodiversidad, la diversidad genética dentro de una especie. Esta diversidad genética lo que permite es precisamente que no todos los individuos sufran y transmitan la enfermedad de la misma manera. Por lo tanto, la enfermedad queda amortiguada. Son 3 mecanismos a 3 niveles que se pueden ilustrar con multitud de casos. Por ejemplo, en España, en Asturias, se documentó muy bien y finalmente matemáticos británicos con naturalistas españoles publicaron un trabajo hace 3 años muy interesante en el que se veía que la presencia de lobo, en este caso la enfermedad, es la tuberculosis animal. Cuando tenemos ese triángulo entre jabalís, que se ha mencionado anteriormente, jabalí, la enfermedad, en este caso la tuberculosis animal, y la presencia de un predador, resulta que cuando hay lobo hay menos tuberculosis. El estudio matemáticamente es complejo, pero la comprensión de esto es bastante sencilla. Cuando es la tuberculosis la que regula las poblaciones de jabalí, la prevalencia de esta enfermedad es muy alta. El mecanismo de dilución ha sido estudiado ampliamente, con roedores, con aves. El caso quizá más interesante, o a mí uno de los que me parecen más gráficos, es el caso que se vio con el virus del Nilo Occidental en la costa este de Estados Unidos. Se documentó, fijaros, estamos hablando de trabajos que tienen 20 años. Parece que cuando surgieron estas cosas con la pandemia todo era novedoso. No, hay estudios de 30, 40 años. Cada línea en esta gráfica es un año de estudios, en un montón de condados de la costa este de Estados Unidos. Los análisis son logarítmicos, la relación matemática es muy estrecha. ¿Qué ocurre? La incidencia en humanos de la enfermedad del Nilo disminuye exponencialmente, porque es logarítmico, con la diversidad de aves. No es lo mismo tener 700.000 pájaros de 2 especies que esos 700.000 pájaros se distribuyan en 14, 15 o 30 especies. Mecanismo de dilución. Curiosamente, las primeras especies en desaparecer en un ecosistema cuando el ser humano enreda con la calidad ambiental son las especies que más nos protegen. Nadie pensaría que la zarigüeya, por ejemplo, cumpliría un papel de barrera ante enfermedades zoonóticas. Pues sí, y es precisamente la zarigüeya, en el entorno de la costa este de Estados Unidos, uno de los primeros organismos que desaparece cuando se fragmenta el bosque, cuando se degrada el ecosistema. Cuando no hay zarigüeyas, ese nicho es ocupado por roedores que dispersan con mayor cantidad. En este caso, el ejemplo se puede poner con la enfermedad de Lyme, pero esto se ha visto en muchos casos, ¿no? Y revisiones como esta que se hizo por Gibbs y colaboradores muestran que el ser humano se rodea de las especies más peligrosas. En los hábitats más degradados, el número de especies zoonóticas aumenta. Se mire incluso en los esporádicos casos de zoonosis que provienen de reptiles, que es una cosa bien extraña, pero con mamíferos de todo tipo y con aves, los datos en todo el mundo, ahí tenéis los puntos en la base de datos, son muy significativos. Nos rodeamos de las especies más peligrosas. ¿Por qué? Porque degradamos los ecosistemas y dejamos fuera las que mejor nos vienen y nos quedamos con las que peor nos van. Por si hubiera pocas razones para desaconsejar el cultivo y el consumo del aceite de palma, tenemos una más. En el periodo del 1990 al 2016, la extensión de estas palmeras de aceite se duplicó y las zoonosis asociadas se multiplicaron por 5. El cambio climático, por supuesto,
que juega un papel amplificador. Los distintos riesgos ambientales que el ser humano se inflige a sí mismo ocurren a la vez. La pérdida de especies, el cambio climático, la distinta forma de contaminación, todo esto ocurre a la vez. Y sabemos desde hace tiempo que, por supuesto, la expansión de muchas enfermedades infecciosas de origen tropical ha sido favorecido por el calentamiento global. Lo que no sabíamos tanto es que ahora hay una característica directa que está mediada por la tolerancia térmica. Resulta que en un estudio muy amplio de todo tipo de parásitos, patógenos, pasando por virus, protozoos, bacterias, la amplitud térmica de los que invaden es mayor que la de los invadidos. Esto quiere decir que en un escenario de nuevas temperaturas, precisamente por esa mayor tolerancia térmica, les irá proporcionalmente mejor a los invasores que a los invadidos. También se han visto potentes interacciones, aunque los mecanismos no están del todo despejados, pero muchos trabajos, por ejemplo, estos estudios epidemiológicos muestran cómo las partículas de contaminación, estas PM2,5, forman parte de los riesgos epidemiológicos de enfermedades infecciosas como la COVID-19, hasta el punto de que el parámetro R, es un parámetro que es el número esperado de personas que cada persona enferma puede infectar, está estrechamente determinado por las partículas contaminantes en la atmósfera. Así que cuando tenemos una pandemia, en realidad es el resultado de muchos factores. Rara vez es un único factor el que dispara una enfermedad infecciosa de gran escala, y muchos de ellos, si no la mayoría, tienen que ver con degradaciones en el medio ambiente de muchos tipos, directa e indirectamente mediado por el cambio climático, por supuesto el tráfico ilegal de especies, el manipular las especies, el fragmentar los bosques, y también, una vez más, si teníamos pocas razones, si nos parecían pocas las razones que se esgrimen para evitar las macrogranjas, la producción intensiva de carne, con todos los riesgos ambientales que tienen, todos los riesgos de salud, todos los riesgos económicos que tienen un valor adicional que es un tremendo experimento, un tremendo laboratorio evolutivo de nuevas enfermedades, como se está viendo en algunas macrogranjas, tanto de China como en algunos lugares de Europa. Así que por eso hablábamos de que la naturaleza es realmente la vacuna. Es una vacuna preventiva, que no tiene que morir nadie, que no hay que reaccionar. Esa vacuna funciona, es un análogo, lógicamente, pero esa vacuna está a los 365 días del año y sobre todo tiene una gran ventaja, que es inespecífica. Sabemos la vida y milagros de más o menos un centenar de virus y calculamos que hay más de 800.000. Nunca sabremos lo suficiente para anticiparnos mediante el sistema sanitario tradicional al próximo brote. La COVID-19 sigue en pie. Mirando los datos últimamente, pues en las últimas 24 horas, 574.000 casos nuevos de la COVID. Y contrariamente a lo que a muchos les gusta, se confirma el origen zoonótico. Digo por qué, contrariamente a lo que a muchos les gusta, porque es mucho más divertida e incluso da, en algunos casos, hasta cierta recompensa económica, toda la teoría de la conspiración. Los estudios, por ejemplo, revisados por Amy Maxman en Nature en febrero de este mismo año, revelan que la hipótesis original, con sus matices, de que el reservorio original era el murciélago, que no se sabe exactamente cuántos y qué animales exactos estuvieron entre medias, pero que el punto concreto de Wuhan, donde se vendían animales vivos hasta el último momento, actuó de fuente para ese salto de animales a humanos, se confirman con estos nuevos estudios y en el fondo lo que vienen es a reflejar que los riesgos de pandemias aumentan, precisamente por no arreglar una naturaleza rota. Marani y colaboradores calculaban que en estos días, en estos momentos, en estos años, tenemos un riesgo de un 38% de sufrir una pandemia en nuestra vida. Sin embargo, se calcula que en menos de 20 años este riesgo se multiplicará por 2, con lo cual posiblemente más de uno suframos más de una pandemia en nuestra vida. Las zoonosis son el 70% de las enfermedades emergentes, es decir, el 70% de lo nuevo que enferma al ser humano. La medicina no es capaz de compensar estas muertes evitables por degradación ambiental. Por eso, la esperanza de vida ha dejado de crecer y ya no se acerca, como ha ido acercándose, a la longevidad propia de nuestra especie, que ronda los 140 años. La esperanza de vida se ha estancado y precisamente por la COVID y estos últimos eventos de los últimos 2 o 3 años ha empezado a declinar. La medicina sigue haciendo progresos, pero va avanzando más rápidamente la degradación ambiental y todos los impactos que salpican a nuestra salud. Todos hemos aprendido, mejor o peor, la importancia de la inmunidad de grupo, el hecho de que una persona sin vacunar, sin haber experimentado
la enfermedad infecciosa se beneficie de que esté rodeado por un montón de congéneres que ya están inmunizados. Esto lo hemos aprendido, pero lo hemos aprendido en parte por lo que ha costado en dinero y en vidas humanas. Sin embargo, hay una inmunidad mucho más interesante, mucho más preventiva y que no requiere de enfermedad, que es la inmunidad de paisaje. Estructuras y dinámicas de ecosistemas que reducen los riesgos de enfermedades infecciosas. La inmunidad de paisaje es una característica de los ecosistemas bien conservados. Y sabemos que la inmunidad de paisaje es de las primeras propiedades emergentes de un ecosistema que se pierden cuando ese ecosistema se fragmenta o se degrada. No siempre conocemos los mecanismos exactos, pero sí que tenemos una potente base de datos para mostrar esta correlación, ¿no? Por tanto, ¿cómo se puede abordar esto? Pues, por ejemplo, la restauración ecológica es una actividad de salud pública. Y no puede haber algo que en la cabeza de muchos quede más lejano de la salud pública que andar cortando plantitas en el sotobosque de un bosque de la costa este de Estados Unidos, como es el ejemplo que os pongo aquí. La enfermedad de Lyme se redujo significativamente cuando se hizo una actividad de restauración ecológica. En este caso, lo que consistió esa actividad era eliminar una especie exótica invasora, el agracejo japonés, que servía digamos, de nicho, tanto para el reservorio de la enfermedad, para los roedores que contenían la bacteria de la enfermedad de Lyme, como los vectores que eran garrapatas. Eliminando esta especie exótica de arbusto, que es una actividad típica de restauración ecológica, los niveles de la enfermedad bajaron mucho y se pudo recuperar la actividad y la salud y la vida normal de las personas. Por todo esto se habla de esa salud planetaria, de esa One Health que hoy llevamos todo el día hablando, y muchas veces cuando se enfrenta a esto como si fuera un nuevo gasto, a mí me encanta recordar que en la naturaleza no se gasta, en la naturaleza se invierte. Y le reto a cualquier economista a que me ponga ejemplos de rentabilidades tan altas como las que da la naturaleza. Porque en todos los estudios que he podido repasar, del informe Waldron hasta centenares de publicaciones, aquí os traigo solo una, la de Dobson y colaboradores, muy mencionada durante la pandemia, en todos los órdenes de magnitud de rentabilidad económica de poner €1 en la naturaleza es entre 100 y 1000 veces. La letra pequeña que pone la naturaleza para hacerlo y darte ese retorno económico tan alto, es una letra pequeña que tenemos que pensar muy bien. Y es que tarda un tiempo. No es instantáneo, no lo verá probablemente un político durante sus 3-4 años de gestión. Son inversiones cuyo retorno tardan 10, 20, 15, 30 años, pero son extraordinariamente rentables. Y hoy por hoy no tenemos dinero para hacer esa función que la naturaleza puede hacer por nosotros. Así que aliarnos con la naturaleza no solo es sensato, es amigable, nos alarga la vida, la felicidad, etcétera, etcétera, sino es que no tenemos otra. Dobson calculaba que para hacer frente a las enfermedades de tipo zoonótico, actualmente hay 3 medidas importantes que no os va a sorprender: detener la deforestación en zonas tropicales, limitar el comercio de especies, establecer una mejor red de alerta y control. Esto cuesta mucho. A nivel global, esto costaría del orden de entre 17 y 27 billones de dólares. Pero solo hacer frente a una pandemia como la COVID está costando 1000 veces más. Y os podría poner muchos ejemplos, ¿no? Lo curioso es que ahora mismo la deuda económica contraída por la COVID por muchos países no la van a poder pagar porque la pandemia no vino sola. Está el cambio climático enredando, y no estaba en estos estudios que menciono aquí, teniendo en cuenta la invasión de Ucrania. Así que todo esto, las pandemias ocurren en este escenario de globalización que Fernando Simón ha ilustrado muy bien, y que afectan no solo a nuestra salud física, sino a nuestra salud mental. No somos ni felices en este escenario en el que estamos viviendo. Cuando veis las estadísticas, sobre todo para los jóvenes, de trastornos mentales, son asombrosos. Y también, igual de asombroso, es la capacidad de la naturaleza para compensar y contrarrestar esos trastornos mentales. Se mencionó muy de pasada la posibilidad de dar clases al aire libre, que durante el confinamiento se ensayaron con extraordinarios beneficios para la salud de los chicos y chicas. Sin embargo, eso parece que lo hemos olvidado. Hay un montón de tratamientos en marcha que aprovechan esa virtud de que como especie biológica somos felices y se nos van muchos de los trastornos simplemente con una naturaleza mejor conservada. La vida de las personas en las ciudades se alargan 3 años si tenemos en nuestro entorno de 500 metros de radio de nuestra vivienda una zona verde, corrigiendo por todos los factores económicos que pueda haber interfiriendo eso. Así que nos preocupa mucho caer enfermos por una pandemia,
pero en realidad nos amenaza una enfermedad muchísimo más grave que cualquiera de las pandemias. Las pandemias, el cambio climático, la contaminación y la pérdida de especies son 3 síntomas de una sociedad que de lo que está enferma es de insostenibilidad. Muchas gracias. ¿Está solucionado? Ya está. Tienes el tuyo. Esto cuanto antes. Bueno, disculpad las incidencias tecnológicas. Y como vamos un poquito apretados de tiempo, voy a intentar acelerar lo más posible la presentación, pero yo creo que va a ser divertido porque al final enlaza con cosas que han comentado los dos ponentes precedentes. Voy a hablar de salud global desde una perspectiva quizás pues veterinaria, y voy a saltarme algunos aspectos que ya se han comentado muchas veces, en fin, el 60% de las emergencias y todas estas historias. Pero me gustaría dar una noticia que es obvia, pero que no siempre tenemos clara, que es que los patógenos son una cosa natural de los ecosistemas, un poco en la línea de lo que comentaba el doctor Valladares. Quería hablar un poquito del proceso de emergencia, porque ahí creo que tenemos alguna divergencia o alguna cosa que debatir. Creo, además, que comparto el pesimismo de los dos, en el sentido de que me temo que es poco probable que seamos capaces de cambiar las tendencias actuales, y que efectivamente son negativas. Y creo que debemos estar preparados para la siguiente pandemia, ¿no? Y eso enlaza con lo que comentaba Fernando Simón. Así que nada, vamos a empezar. El primer mensaje es muy simple, tanto que voy a pasar las diapositivas muy rápidamente. Los ecosistemas se componen de distintos organismos funcionales, de distintos grupos, herbívoros, carnívoros, carroñeros y, por supuesto, también de patógenos. Y los patógenos son una parte absolutamente integral, absolutamente natural de los ecosistemas y contribuyen a regular las poblaciones. Eso es fundamental entenderlo. No solo eso, sino que realmente el propio hospedador, el animal, es un ecosistema. En realidad, ahí veis un conejo, pero no es un conejo, es un conjunto de virus, parásitos, bacterias, etcétera, que circulan y que habitan ese organismo, y cuando trasladamos ese organismo de un sitio a otro, pues nos estamos llevando todo ese saco de patógenos con él, ¿no? Lo mismo con las personas, evidentemente. Para colmo, muchos patógenos son multihospedador, es decir, que no se adaptan a una única especie, sino que les viene bastante bien saltar de unas a otras, adaptarse a distintas especies, porque eso al final les ayuda a sobrevivir, y veréis que eso es muy importante en relación con las enfermedades emergentes. Y para colmo, evolucionan de muchas formas distintas. Una de ellas es cuando dos variantes de distintos orígenes se juntan en un hospedador que de repente hace de matraz, donde se produce la mezcla y sale una nueva variante, lo que pasó con el famoso episodio de la gripe del cerdo, ¿no? del H1N1, hace algunos años. Bueno, todo eso tiene que ver con One Health. Al final, humanos, animales domésticos, fauna silvestre, compartimos el medio, nos tendemos a olvidar, Fernando los ha mencionado, de los vectores, muy importantes, también están en ese medio, también son una parte, y por supuesto los patógenos, y todo eso está conectado, queramos o no. Es decir, mensaje muy simplón, pero muy importante, los patógenos forman parte de nuestro entorno. Y eso no es algo artificial, es algo absolutamente natural y previsible. Bien, ¿cómo se produce entonces el salto de patógenos? Y antes, Fernando ha recordado un poco cuáles son los procesos de emergencia que se han producido pues, en los 22 años anteriores al cambio de milenio y en los 22 posteriores. Esto es lo mismo, pero versión mamíferos ibéricos, que lo preparamos hace poco para la reunión de la SECEM, de la Sociedad de Conservación de Mamíferos. Fijaros que se producen distintas emergencias, unas con más impacto, unas con menos impacto, con más importancia zoonótica o con ninguna importancia zoonótica. Pero desde luego se producen muchos y llevamos 3 décadas en las que esencialmente el número de emergencias viene siendo bastante constante. Es verdad que aquí siempre nos va a quedar la duda de si estamos detectando más o si realmente se están produciendo más ambas cosas, y además no son incompatibles, posiblemente sean las dos justificaciones, ¿no? En todo caso, ¿qué es una enfermedad emergente? Pues algo que cambia bruscamente de especie o de zona geográfica o que crece de una forma desmesurada. ¿Y qué tienen en común los patógenos emergentes? Me da igual el coronavirus, que la tuberculosis, que las garrapatas y enfermedades transmitidas. Normalmente son multihospedador, es decir, son capaces de afectar a distintas especies. Normalmente acaban teniendo una distribución global porque son muy exitosos
y normalmente son difíciles de controlar, como desafortunadamente comprobamos día a día. Y ejemplos hay un montón, y ya se han mencionado varios. El tema, por ejemplo, del brote de coli de los famosos fenogrecos, o la peste porcina africana que nos preocupa ahora mismo en Europa, o muchos otros. Algunos tienen impactos en el ecosistema, porque es una enfermedad que de repente afecta al conejo, acaba teniendo efectos sobre la reproducción del lince, como se pudo ver con alguna variante de la enfermedad hemorrágica. Otros son una demostración clarísima de la globalización. Como comentaba Fernando, es el caso del fenogreco importado, que se trajo efectivamente de un país africano a otro europeo, del europeo se trajo a otros 2 europeos, luego se distribuyó por distintos sitios y acabó causando un problema pues con cierta mortalidad y con muchísima preocupación. El tema de los antibióticos, que lo va a tratar Bruno y compañía esta tarde, entonces no me voy a meter, pero donde también, nuevamente, la fauna tiene un papel central y muy interesante, ¿no? O cómo podemos incluso enlazar una pandemia con otra. Fijaros que hay una teoría de la conspiración que a mí me encanta, que sugiere que, bueno, eso que veis arriba es el precio de la carne de porcino en China. La carne de porcino es la principal carne que se consume en China, en el país. Una población de muchísimos habitantes. Bueno, pues fijaros cuándo subió el precio de la carne de cerdo. Subió a finales del 2019. ¿Por qué subió tantísimo el precio de la carne? Porque entró la peste porcina africana, destruyó buena parte de la cabaña porcina china y entonces el precio, lógicamente, subió espectacularmente. ¿Cuál fue la reacción de los consumidores? Pues buscar carnes alternativas, posiblemente de carnívoros, quizás carnívoros de granja. Todavía no se sabe bien, pero es posible ese mecanismo de que una pandemia animal mal controlada diese lugar a una pandemia humana, de consecuencias que todos conocemos, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen los patógenos? ¿De dónde emergen? Muy rápidamente. Pueden emerger de la fauna silvestre, por supuesto, lo pueden hacer también de los animales domésticos, incluso, en algunos casos, emergen a partir de las personas. Cada uno tiene sus pros y sus contras, sus riesgos, y hay distintos mecanismos y distintas formas que ya se han comentado por las cuales se puede producir ese salto. Pero lo que me interesa ver es que si nos fijásemos simplemente en la diversidad de patógenos, en la cantidad de virus, parásitos, bacterias, el número de especies, pues desde luego gana por goleada la fauna silvestre, sin duda. En murciélagos pues seguimos teniendo miles y miles y miles de coronavirus sin caracterizar. Los animales domésticos son muchos menos y la diversidad de patógenos es menor, y de todos esos patógenos, los que sabemos que nos afectan a las personas, pues de momento son bastantes menos también. Pero si nos fijamos en cuál es el papel de los domésticos, hombre, pues en cuanto a conexión con otras especies domésticas, se llevan el mayor protagonismo. Y también, en según qué sistemas, sobre todo en los extensivos, la conexión con la fauna silvestre. Pero luego están las personas, que somos un poco al revés. Nosotros somos muy poco peligrosos como origen de enfermedades, pues somos extremadamente peligrosos en cuanto a nuestro contacto con los animales domésticos y en cuanto, sobre todo, a nuestros propios movimientos, nuestras interconexiones, esos vuelos intercontinentales, etcétera, etcétera, que son tan frecuentes. Es decir, esto es un poco atrevido, pero me atrevo a postular que no hay culpas aquí, o sea, que ni tiene sentido culpabilizar a la fauna silvestre, ni tiene sentido culpabilizar a las personas, ni tampoco a los animales domésticos. Al final, cada uno tiene su papelito y su contribución al riesgo. ¿Estamos acelerando ese proceso? Ya se ha señalado, se han producido 3 emergencias de coronavirus del mismo grupo solamente en lo que va de milenio, lo cual pues sugiere que a lo mejor sí se van detectando cada vez más cosas. Hay artículos como este que sugieren que los cambios en la agricultura tienen mucho que ver con la emergencia de zoonosis. Al final, todo eso tiene que ver con los cambios que se producen a nivel global. Cambios que afectan a las temperaturas, cambios que afectan a la forma de utilizar los recursos tanto del suelo como de los animales, fundamentalmente de los domésticos. Y eso, a su vez, por distintos mecanismos cada vez más cercanos, lo que acaba consiguiendo es un mayor solapamiento entre hospedadores, vectores, patógenos, personas, y la posibilidad de que se produzcan saltos entre esos grupos. Conclusión de esta parte, muy, muy simple también. El mundo es cada vez más vulnerable a nuevas emergencias. Creo que eso es algo que está ahí y que es muy obvio.
Tercera cosa, ¿somos capaces de cambiar esas tendencias? Bueno, al final lo que existe y lo que ha salido ya repetidamente es que hay una especie de balance, ¿no? Una especie de, los ingleses dirían trade-off, entre nuestro bienestar, si queréis, económico, etcétera, etcétera, y el cuidado del medio ambiente e incluso la biodiversidad. Hay que encontrar un equilibrio ahí que no es nada fácil. Lo que en realidad creo que se produce en todas las poblaciones animales, y el hombre es una especie animal también, es que nos estamos acercando a la asíntota en la que nos acercamos a la capacidad de carga. En este caso, no la capacidad de carga del hábitat local, sino la capacidad de carga del planeta. ¿Qué pasa cuando los animales se acercan a la capacidad de carga? Que surgen enfermedades y surgen problemas porque su condición física y otros factores cambian. ¿En qué sentido estamos acercándonos a la capacidad de carga? Pues estamos agotando los recursos. Estamos gastando cada vez más nutrientes, cada vez más suelo fértil, cada vez más agua dulce, etcétera, etcétera. Eso es un hecho. Hay pues una serie de consecuencias de todo eso que tienen que ver con el calentamiento, que tienen que ver con la crisis de biodiversidad. Y en ese agotamiento de recursos, pues tenemos esa dicotomía. Tenemos cada vez más población, estamos ahora en 8.000 millones, vamos a estar posiblemente en 12.000 de aquí al año 2050 o 2100, más o menos, y eso requiere mucha más agricultura y mucha más ganadería, nos guste o no. Porque no hay remedio, porque no vamos a reducir la población ni vamos a hacer otra cosa. Con lo cual hay que tener más agricultura todavía y más ganadería todavía en una situación en la que la biodiversidad se está yendo al garete. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, comer menos carne va a evitar pandemias. Bueno, pues ahí os recomiendo mucho que leáis algunos artículos de Frank Mindlerner, no me voy a meter mucho con el tema, pero la idea fundamental es que hagamos lo que hagamos en Europa, intentemos ser sensatos, intentemos no hacer el bruto, pero fijaros que el crecimiento grande no se está produciendo en Europa, el crecimiento grande se está produciendo, como no, en China y también en otras zonas del planeta que, lógicamente, tienen su derecho a tener también su filete semanal de lo que sea. Quiero decir que esto no es ninguna crítica, simplemente es un hecho. La población crece, los países se hacen un poquito más ricos y demandan una serie de recursos que antes no demandaban. Y la previsión de la demanda de esos recursos, bueno, lo que hay ahora mismo y lo que se prevé que vaya a ocurrir en los próximos 20, 30, 40 años, lleva una tendencia que desde el punto de vista de evitar pandemias, de conservar la biodiversidad y de evitar la huella de carbono, pues va justo en la dirección contraria de la que estamos deseando, ¿no? Bueno, es lo que hay. Por otro lado, pensando otra vez en el asunto de la ganadería y tal, a ver, la producción de carne produce huella de carbono, evidentemente que sí, del orden de un 5%, una cosa así, según dónde miremos y según en qué países, ¿no? Pero claro, es que el transporte, la industria y la calefacción, es decir, los combustibles fósiles, están generando un 75%. Entonces, a veces da un poco la impresión de que como la parte de nuestras actitudes, la dieta y otras cosas, es más fácil de manipular y además tiene alternativas que hasta se pueden ser comercialmente interesantes. Ahora hay mucho movimiento con las hamburguesas vegetales y los sucedáneos de carne criada en laboratorio, etcétera. Al final, energéticamente eso es muchísimo menos sensato que una oveja criada en un rastrojo, absolutamente. Entonces se nos pierden algunas cosas de contexto. Fijémonos cómo está aumentando el transporte a nivel mundial, transporte aéreo. Eso sí tiene un impacto. O sea, que yo me haga vegano el resto de mi vida es más o menos el equivalente a que me vaya a Ámsterdam y vuelta en avión. Esa es la comparativa, ¿no? Entonces, bueno, la biodiversidad. Aquí habría mucho que discutir. Lo que no es discutible es que se está perdiendo. La biodiversidad, ahí tenéis un indicador bastante aceptado, se va al carajo, con perdón. O sea, estamos perdiendo biodiversidad a marchas forzadas. Que la diversidad sea buena o mala desde el punto de vista sanitario, Fernando lo ha explicado bien, distintos mecanismos, por ejemplo, el efecto de la dilución, pero al final me parece un campo un poco arriesgado. ¿Por qué lo digo? Porque
Si aceptamos que, hombre, por la dilución y por otra serie de efectos de este tipo, la biodiversidad nos ayuda a conservar y nos ayuda a estar más seguros frente a pandemias, pues fantástico, mensaje, conservemos la biodiversidad porque estamos protegidos. Pero si nos encontramos lo contrario, que no hay efectos, y hay distintos estudios en los que no aparece, o incluso estudios en los que se comprueba que cuanto más diversa es la comunidad de hospedadores, peor para el mantenimiento de la enfermedad, como bien sabe Olga, con el tema de la tuberculosis, o cuando hay metaanálisis que identifican que cuantos más hospedadores ocupa un patógeno, más probable es que ese patógeno sea emergente. Son mensajes contrarios a la biodiversidad. Entonces, según eso sería, vamos a cargarnos los murciélagos como medida preventiva. Pues no, tampoco. O sea, al final es lo que es. La hay, implica un riesgo, implica unos beneficios, depende de qué enfermedad, depende de qué sistema, son cosas muy complicadas y es peligroso, desde mi punto de vista, lanzar un mensaje excesivamente sencillo en ese caso. El mensaje sencillo mío es este: el planeta se va al carajo y ni la biodiversidad ni dejar de comer carne van a evitar la próxima pandemia. Y vamos llegando al final. Entonces, ¿cómo podemos estar un poco más preparados? Primero, ¿qué va a ser la próxima pandemia? Nadie lo sabe. Puede ser otro coronavirus, puede ser un virus influenza, pueden ser los antibióticos, puede ser una enfermedad transmitida por vectores, puede ser un hongo o puede ser algo completamente inesperado, ¿no? En todo caso, ¿qué hacemos cuando ocurre un patógeno nuevo? Lo primero es que tenemos que tener en marcha una buena monitorización, un buen sistema de vigilancia. Y ahí me atrevo a decir que todavía falta mucha integración entre la vigilancia sanitaria que se hace en el mundo animal y la vigilancia sanitaria que se hace en el mundo humano. Se está mejorando, pero todavía queda mucho por hacer y ojalá la nueva agencia incorpore algunos de esos aspectos. Entonces, emerge un patógeno y decidimos análisis de riesgos, vamos a ver si esto es serio o no es serio y podemos tomar la decisión entre no actuar y actuar. Actuamos cuando es suficientemente serio y solo tenemos 3 herramientas: la bioseguridad, el control poblacional, obviamente en animales, no en personas, y la vacunación. Y ya está, aplicamos lo que tenemos, evaluamos y volvemos a decidir a ver qué podemos hacer. Ese es el algoritmo. ¿Qué pasó con el coronavirus? Con la emergencia de COVID-19, pues yo creo, como científico me siento parte de quienes nos equivocamos, creo que fallamos. Fallamos en monitorización en general. O sea, la información podía haber sido y puede ser en el futuro muchísimo mejor. Reaccionamos tarde, sin ninguna duda. Y todos somos culpables de eso, no es una cuestión, pero reaccionamos tarde. Quizás también eso tenga que ver con que la emergencia ocurrió en una dictadura comunista que evidentemente pues, la transparencia en la información y la rapidez de comunicación tampoco es la misma que si los primeros casos se hubieran producido, qué sé yo, en Francia. Bien. Luego, tuvimos algunos errores y riesgos en comunicación. El más grave, para mi gusto, el de la OMS con los aerosoles. El tema de las mascarillas, no mascarillas, de esto se transmite por aire, no se transmite por aire, son solo las gotículas o son de verdad los aerosoles. Bueno, yo creo que al final la ciencia pone las cosas en su sitio y está claro que los aerosoles tenían un papel importante, pero en eso fallamos estrepitosamente. Y menos mal que vino la ciencia a rescatarnos por medio de las vacunas. Entonces, de aquí al futuro, pues espero que seamos capaces de mejorar en todos esos aspectos y, volviendo otra vez al tema de lo silvestre, pues simplemente lanzar otra vez el mensaje One Health. Al final todo está interconectado. El medio, los animales domésticos, los animales silvestres y las personas. Y los patógenos simplemente fluyen por esos compartimentos, están continuamente allí. Y debemos abordar todo eso de una forma conjunta para ser capaces de enfrentarnos a cualquier cambio que sea suficientemente significativo como para afectarnos económicamente cuando se habla de animales domésticos de producción, porque eso a su vez puede tener consecuencias como lo que puse del caso de China, o sanitariamente cuando estamos hablando obviamente de zoonosis. En definitiva, necesitamos mejor detección temprana, mejor monitorización, mejor vigilancia con el concepto One Health de verdad, y mejor respuesta ante emergencias, incluidas, por supuesto, las vacunas. Y nada más. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, nos hemos
Pasado un poquito de tiempo, pero la verdad es que podíamos seguir. Y entonces, de las preguntas que hemos recibido, yo ya seleccioné una pregunta para cada uno de los ponentes y voy a empezar por Fernando Simón para que nos cuente qué papel va a jugar el Big Data. Ya sé que es un tema que te gusta y te apasiona. Sí, bueno, me gustan muchos temas. Te gustan pero muchos este es temas, uno de pero ellos. ese yo sé que te gusta. ¿Qué papel va a jugar el Big Data? No solamente en la gestión de una futura pandemia, si llega, sino en la prevención, las fases previas, ¿no? Para detectar precozmente el riesgo de que tengamos una pandemia. Yo creo que tenemos que entender tanto la gestión de información, los datos, como la gestión y preparación para detectar y responder ante pandemias, como la salud global, como un proceso mucho más largo de lo que estamos ahora mismo trabajando. Se ha dicho en varias ocasiones, la salud global no es un concepto nuevo, es un concepto que conocemos desde hace mucho tiempo. La interrelación entre los diferentes sectores, la coordinación de las acciones entre los diferentes sectores, es algo que desde muchas instituciones se está intentando hacer hace mucho tiempo. Viene un término nuevo y eso favorece el que se actúe más. Perfecto, lo utilizamos y conseguimos que cosas que nos costaba mucho hacer se puedan hacer. La gestión de grandes bases de datos, el intercambio de información entre esas bases de datos, el unir información de grandes bases de datos, tenía algunos hándicaps hace un tiempo. No había herramientas suficientemente potentes como para manejar de una forma oportuna toda esa información. A medida que las vamos teniendo, ese manejo de grandes bases de datos se va convirtiendo en algo útil, cada vez más útil, pero el concepto es mucho más antiguo. Yo creo que ahora mismo estamos ya en una situación en la que tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten trabajar con un volumen de información que era impensable hace un tiempo y, si me apuras, más importante. Tenemos un sistema sanitario, un servicio de salud, unos científicos, unos investigadores, unos veterinarios que empezamos a entender mucho mejor qué datos y cómo tenemos que trabajarlos necesitamos y cómo tenemos que trabajarlos para mejorar nuestra capacidad de detección y respuesta. Y además tenemos las herramientas y los expertos que están a nuestra disposición que nos ayudan a gestionarlos, a utilizarlos, gestionarlos y extraer la información que necesitamos. Yo creo que va a ser clave. Hay muchas cosas que tenemos que desarrollar. Mejores sistemas de vigilancia, mejores sistemas de ciencia ciudadana que nos ayude a detectar cosas mejor y antes. Tenemos redes sociales que nos ayudan a detectar muchas cosas. La vigilancia sindrómica a través de fuentes ya disponibles. La coordinación de la información entre datos veterinarios, datos de biología, datos de salud humana, datos de transportes, datos de movilidad, datos de todo tipo, que ya sabemos cómo queremos utilizarlos y que además ahora tenemos herramientas que nos lo facilitan y a tiempo. Para mí va a ser clave. Yo creo que no podemos ahora mismo pensar, mencionaba Cristian el tema de la agencia, no podemos pensar en una agencia de salud pública, en una agencia que trabaje pretendiendo estar mejor preparados y responder mejor, que no sea capaz de gestionar, manejar y extraer información útil de unos volúmenes de datos enormes que ya están ahí. Muy bien, muchas gracias. Fernando, como experto en comunicación, te quería hacer una pregunta. ¿Qué papel va a jugar la información? No va a jugar, sino que está jugando la información experta en la gestión de las alertas sanitarias y si la infodemia va a ser la próxima pandemia antes de cualquiera, por ningún otro microorganismo? Me alegra que me hagan esa pregunta, la verdad, porque estaba reflexionando que la pandemia como el cambio climático son problemas ambientales con impacto en la salud humana, pero la solución no es científica, ni tecnológica, ni sanitaria. La solución es social. Y para llegar a la sociedad y que la sociedad responda, bueno, hay sistemas democráticos representativos, tenemos los políticos, pero yo veo a los políticos como una emergencia, en el sentido de emerger de la sociedad, ¿no? La decisión social depende de la narrativa, las emociones, la psicología y la antropología, aspectos que no están tratados en la gestión de una pandemia al uso, ni tampoco en la gestión del cambio climático al uso. Y, paradójicamente, por ahí es por donde estará la solución. La ciencia y la tecnología han alcanzado una asíntota. Creo que ya hay tecnología y hay ciencia suficiente para entender y hacer mucho mejor las cosas. Y si no se hace, puede ser en algunos casos el tema de los bulos, las infodemias, en otros casos las inercias. Hablábamos antes también de los grupos de influencia. Hay grupos de influencia, hay grandes compañías, pueden ser contaminantes, pueden ser sectores de desarrollo tecnológico, el que sea,
que ponen palos en las ruedas a que se hagan determinadas cosas. Por tanto, creo que el gran nudo gordiano, mediado por la información, es la sociedad. ¿Cómo abordar la sociedad? Pues necesitamos psicólogos para el nivel individual, necesitamos sociólogos para el nivel colectivo, necesitamos antropólogos para conectar nuestra especie biológica con lo que está ocurriendo. Estamos viviendo en tiempos nuevos, evolutivamente hablando. Si tuviéramos 300.000 años, nuestro cerebro de primate podría encajar estas novedades, pero nuestro cerebro de primate es el que es y no estaba diseñado para cosas tan globales. Y esto es el gran desafío. Tenemos suficiente tecnología, suficiente ciencia, y fíjate como científico yo diría, más ciencia, y estoy viendo cómo quedó la última presentación que ha quedado aquí en estas pantallas de Cristian, dice, más ciencia, sí, más ciencia, pero en realidad la ciencia nunca está de más, pero lo que hace falta es más sociología, más sociedad informada, más sociedad crítica, y eso es una magia. Hablo de magia, siendo científico, es una magia que los ingredientes exactos no los tiene nadie. Muy bien. Y enlazando con la magia, como no tenemos una bolita mágica, Cristian, ¿qué piensas, qué microorganismo piensas que puede ser el que produzca la siguiente pandemia? Ay, Nos has contado todas las posibilidades en tu presentación, ¿no? Si tuvieses una bolita mágica. Es imposible, sería absolutamente pretencioso pretender saberlo. Pero hay una que ya está ocurriendo y de la que se va a hablar aquí de aquí a nada, que es el tema de la crisis de los antibióticos. Esa ya es un hecho. O sea, ya la persona, sobre todo la persona un poco vulnerable, mayor, con alguna inmunodeficiencia o con algún problemilla añadido, que va a un hospital a cualquier cosa, a una intervención, el riesgo de que adquiera una bacteria multiresistente a antibióticos y que a raíz de esa infección, puede ser hospitalaria o puede ser extrahospitalaria, acabe falleciendo, es cada vez más alto, y ese es un hecho que está ahí. A partir de eso, de eso que ya tenemos, es imposible. Bueno, lo que sí podemos decir es que habrá muchas y serán variadas. O sea que es muy probable que se produzcan tanto pandemias con una etiología bacteriana, por ejemplo esta de los antibióticos u otras, como nuevas pandemias o nuevas crisis sanitarias serias debidas a virus, donde seguramente estarán los conocidos habituales, ¿no? Quiero decir, tanto los transmitidos por vectores, como los virus influenza, como los distintos coronavirus, etcétera, etcétera. Pero vamos, hasta ahí. Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un placer escucharos y ahora vamos a compartir todos una comida informal que tenemos prevista en la planta siguiente y luego continuaremos por la tarde. Muchas gracias a todos. Gracias.